Señor, toma mi vida nueva, antes de que espera, descárganos en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Mi nombre es Piedad Riera. La historia de amor con el Señor comenzó en el año de 1987, en un mes de febrero, cuando me integré a la comunidad pentecostés. A los 2 años de caminar en el grupo de oración con el Señor, sentí el deseo de servirle, con un corazón agradecido, porque Él me había amado, me perdonó y también me sanó, pues yo tenía una enfermedad larga de una infección crónica al riñón izquierdo. Me acerqué donde la hermana Blanquita de López, porque ella es mi guía espiritual, y le comenté lo que yo sentía. Y ella me respondió, ¿en qué quieres servirle? Entonces yo decía, no sé, porque yo pensaba que la hermana Blanquita me iba a decir, si haga esto o haga este otro, y yo estaba dispuesta. Pero la hermana Blanquita me respondió y me dijo, vaya, póngase en oración y pregúntele al Señor en qué quiere que le sirva. Comencé a orar y le pedí al Señor que me muestre en qué quería que le sirva. Tuve sueños en los que yo me veía en hospitales, con camas de enfermos y caminando por barrios que yo no conocía. Con esta inquietud, nuevamente pedí cita a mi hermana Blanquita y le expresé lo que estaba viviendo. Entonces ella me dijo que el Señor me había dado el don de visitar a los enfermos. Casi no me agradó mucho porque yo cuando yo iba a visitar enfermos y, por ejemplo, se enfermaron personas en el barrio y yo les visitaba, pero eran palabras vacías las que yo decía, que se mejore, porque no sabía decir más. Sin embargo, yo le dije al Señor que me ayude, porque si Él me había dado esta misión, pues tenía que ayudarme porque no sabía cómo lo iba a hacer. Otra hermana que también salía a visitar enfermos, nos unimos las dos. Y era la hermana Gladys Espinosa de Pérez. Pero ella no estuvo mucho tiempo porque ella luchaba con un cáncer y el Señor le llamó a su presencia. El Señor levantó otra hermana, la hermana María Luisa de Valencia. Y con ella empezamos a visitar hospitales, clínicas, casas, a donde nos avisaban. Nos encontrábamos con hermanos con enfermedades catastróficas, postrados en sus camas, sus familias resentidas con Dios y prácticamente sin esperanza. Y nosotros les anunciábamos que Jesús estaba vivo, que Él era el mismo ayer, hoy y siempre, que el Padre estaba en esos momentos con ellos para ayudarles a salir adelante. Fui enviada por parte de la comunidad a recibir el curso para ministra de la comunión. El 16 de julio de 1994, yo recibí el envío de ministra. A los pocos días tuvimos el retiro de los hermanos de comunidad y ahí se me encargó que forme el ministerio de visita a los enfermos. Eso para mí era algo grande, algo mucho, que yo no sabía cómo iba a responder,
me parecía una responsabilidad muy grande. Y el hermano Telmo López, que estaba con nosotros en ese tiempo, me dijo, no tema, porque el Señor a la persona que elige y le da la responsabilidad, también le da las herramientas para que trabaje y salga adelante. Comenzamos a hacer invitaciones a hermanos que de pronto tenían el mismo llamado y vinieron a una primera reunión 5 hermanas, incluida yo, la hermana María Luisa de Valencia, Lilia Cortés, Aida Torres, Rosa León. Así nacía el Ministerio de Visita a los Enfermos un 6 de octubre de 1994. Para mí, este ministerio es un ministerio de misericordia, porque como dice el Evangelio según San Mateo, al capítulo 25 y el versículo 36, estuve enfermo y me vinieron a visitar. Y en el versículo 39 le preguntan y le dicen, ¿cuándo estuviste enfermo y te fuimos a visitar? Y el Señor contesta, todo lo que hicieron con el más pequeño de los míos, conmigo lo hicieron. Este ministerio es un ministerio de evangelización y de servicio. Su nombre es Jesús, Médico Divino. El Señor empezó a obrar grandes prodigios a través de este ministerio. Muchos enfermos se recuperaron y se integraban con sus familias a la comunidad. Otros enfermos se presentaron ante el Señor, pero en paz con Él, con Dios y con ellos mismos. Muchos enfermos también se dormían en nuestros brazos, en ese sueño eterno. Había una doctora también que nos colaboraba con este ministerio, pues como nos encontrábamos con enfermos que estaban postrados y por el mismo hecho de su postración tenían escaras, quizás estaban pudriéndose en vida. Y esta hermana colaboraba yéndoles a curar las escaras y ahí pues con ese don de servicio y con ese don de amor de esta hermana. Así caminamos ya 27 años, hermanos. Este ministerio, el 6 de octubre, estamos de aniversario. También tenemos nuestros momentos de fraternidad, porque el primer sábado de mayo vamos a algún santuario mariano a rendirle homenaje a nuestra Madre Santísima, porque ella fue la primera que salió a servir a su prima Isabel. En el mes de octubre tenemos nuestro ágape fraterno. Asistimos a la Eucaristía dándole gracias a Dios y luego pues también compartimos en la casa de la hermana que pone a disposición. Muchas veces también ha habido hermanos con necesidades económicas y que no han podido abastecerse de medicamentos. Pues nosotros hicimos los foros para las Biblias y de ahí sacábamos fondos para proveerles a estos hermanos medicinas y lo que les hacía falta. Servimos al Señor como el principio, con el mismo gozo, con la misma alegría, con la misma perseverancia, porque sabemos que servir al Señor con alegría, pues Él nos bendice mucho más. Esperamos servirle al Señor hasta el final y que esto sirva para la gloria de Dios. Mi nombre es Lilia Cortés, me integré a la comunidad el 6 de enero de 1991 y siendo parte del grupo de oración Jesús Pastor de los Pobres de la Ciudadela Mena 2, nos hicieron la invitación a todos los hermanos que sentíamos el llamado de visitar a los enfermos. Acudí a esa invitación, a ese llamado del Señor. Desde entonces formo parte de ese hermoso ministerio de visita a los enfermos
que lleva por nombre Jesús Médico Divino, donde doy gracias a Dios y sigo perseverando. Como el ministerio iba creciendo, empezamos a trabajar en los diferentes hospitales como son el Hospital Carlos Andrade Marín del Seguro, Hospital Eugenio Espejo, Hospital Enrique Garcés, Maternidad Isidro Ayora, Hospital Dermatológico, Hospital Militar, Hospital Bosandes, también en clínicas. Y el primer hospital que visitamos fue el Carlos Andrade Marín, pues recuerdo que eran los viernes que asistíamos a dicho hospital. Ese día era de gozo y servicio al Señor a través del hermano enfermo. Era un día de ayuno en el cual nos reuníamos en la capilla del hospital. Hacíamos oración y dábamos la bienvenida a los hermanos que se iban integrando a ese servicio. Luego nos dividíamos para dirigirnos a las diferentes áreas del hospital, porque antes las visitas eran libres para poder ingresar. Entonces aprovechábamos ese tiempo y horario para hacer nuestro trabajo, que es de evangelización y atención espiritual al enfermo y a la familia. Al pasar el tiempo, en los últimos años se prohibieron las visitas como eran antes y se fueron cerrando las puertas de los hospitales. Ya no podíamos seguir realizando el encargo del Señor, que era el de ayudar al más necesitado. Pero igual seguimos trabajando en las casas, parroquias y de vez en cuando en algún hospital o donde nos necesiten. Ayudamos a trasladar a los enfermos a las misas de oración de la comunidad. En el año de 1999, el párroco de nuestra ciudadela nos hace una invitación para prepararnos y formar parte del ministerio de la Sagrada Comunión, junto con otras hermanas. Pues así seguimos sirviendo en las parroquias, casas, hospitales y misas de oración por los enfermos en la comunidad. Este ministerio está formado por hermanos de diferentes parroquias donde funcionan los grupos de oración y gracias a Dios contamos también con la ayuda y colaboración de los sacerdotes en la administración de los sacramentos. También se ha hecho el voluntariado en los diferentes hospitales. En este ministerio ha habido hermanas que por su avanzada edad o enfermedad se han retirado del servicio, como es la hermana María Luisa de Valencia. Dios bendiga a las hermanas que han partido a la presencia del Señor y les haya coronado con la corona de gloria por su trabajo y entrega a este servicio. Es así que recordamos con mucho cariño a nuestras hermanas, Rosita Olalia, Carlotita Ruiz, Inés Arízaga, Martita Chonata y Zoilita Suárez. Que sea para la gloria de Dios. Mi nombre es Anita Pacheco. Ingresé a la comunidad hace 24 años. Desde ahí el Señor me regaló la perseverancia. Pertenezco al grupo Jesús Resucitado de la Ecuatoriana. El Señor me llamó a su servicio en el ministerio de visita a los enfermos. Es una bendición del Señor y lo hacemos con mucha alegría. Me inicié visitando los domicilios de mi parroquia, barrios aledaños y hospitales. En el grupo de oración se motivaba a los hermanos a poner al servicio del Señor los dones, carismas y bienes que Él nos da. A darle gracias a Dios, ya que de Él nos viene todo, mis queridos hermanos. Al escuchar el mensaje, el hermano Marcos Zambrano dijo: yo pongo al servicio del Señor mi camioneta para llevar a los enfermos. Se los acomodaba a los hermanos en bancos y los cubríamos con plásticos, ya que a veces llovía. Pero el número de enfermos iba creciendo, ya quedaban estrechos en la camioneta. Seguíamos en oración pidiendo al Señor que nos ayude para poder transportar a los hermanos más cómodos. Y el Señor en su generosidad dio al hermano Marco un bus de transporte grande. Llevábamos 40 y 50 personas aproximadamente. Para la misa de oración por los enfermos, las hermanas del ministerio nos dividíamos en grupos para poder así reunir a los enfermos donde podía ingresar el bus, ya que las calles no eran adoquinadas ni pavimentadas. Pero para nosotros ese día era una fiesta, ya que íbamos alabando, bendiciendo al Señor y rezando el Santo Rosario. Al llegar a la iglesia, los hermanos de los otros grupos nos esperaban para ayudar a bajarlos a los enfermos, ya que llevábamos hermanos con sus bastoncitos e incluso en silla de ruedas. Al principio, los familiares de los hermanos enfermos se negaban a enviarlos, pero al ver que llegaban alegres, recuperados, ellos también nos acompañaban. Las hermanas
de los diferentes grupos de oración que pertenecen al Ministerio de Visita a los Enfermos también hacían su trabajo, recogiendo a los hermanos en sus parroquias. Para esto nos colaboraban los hermanos Robert Freire, Marco Reyes, Hugo Paredes y Antonio Barrio Nuevo. Para ellos nuestro agradecimiento. Que el Señor los bendiga mucho. Para la gloria de Dios. Mi nombre es Carmita Sarango Fernández. Después de asistir a una misa de oración por los enfermos, me integré a la comunidad pentecostés en septiembre de 1992. Hubo la invitación para visitar a los enfermos. Acudí a este llamado y me integré al Ministerio de Visita a los Enfermos. Visitábamos hospitales, casas y otros sitios donde nos informaban que vayan a visitar a un enfermo. En el transcurso del tiempo se nos envió a seguir el curso de ministras de la comunión para fortalecer a nuestro ministerio. Y empezamos a trabajar en las parroquias con los sacerdotes que nos apoyaron en esta misión. Una vez que nos recibimos de ministras de la comunión, nos hemos encontrado con enfermos que no han recibido los sacramentos. El carisma de nuestro ministerio es evangelizar y ayudar a los enfermos que se encuentren con Dios. Hemos pedido a los sacerdotes para que los enfermos reciban los sacramentos, cumpliendo con lo que dice en Santiago 5:14. El que esté enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que rueguen por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Tras la oración y perseverando con ellos, el Señor ha permitido que se confiesen, se perdonen entre familias, se reconcilien en parejas, se unan en matrimonio. Muchos se han sanado, otros se han ido a la presencia de Dios, con los debidos auxilios, ya que la Santa Unción protege, fortalece a los fieles enfermos. Les da consuelo, serenidad y paz. Como ministras de la comunión, colaboramos con los sacerdotes en nuestras parroquias, los mismos que celebran la misa de oración por los enfermos. Hemos ido a servir en diferentes parroquias, como San Bartolo, Santana, Capilla de la Atahualpa, que pertenece a la parroquia de la Magdalena, o cuando se requiere en la comunidad. Colaboramos con los sacerdotes sirviendo en el altar. Hemos tenido que acolitar en las Eucaristías, ya que no contamos con monaguillos. Por el tiempo de pandemia, suspendimos las visitas en forma presencial. Ahora acompañamos con oraciones por quienes nos solicitan, y si tenemos los contactos, oramos por el enfermo y con la familia, para la gloria de Dios. Mi nombre es Cecilia Sánchez. Pertenezco a la comunidad pentecostés desde el año 1996. En este año recibí de parte de los hermanos de la comunidad un seminario de vida en el Espíritu al cual asistí continuamente. Al finalizar el seminario fue algo tan especial que llenó algunos vacíos en mi vida. El Señor habló en mi corazón y con la formación y enseñanza que brinda nuestra querida comunidad, sentí el llamado de Dios a servirle en un ministerio, pero no sabía a cuál acudir. Así que empecé acompañando a mi esposo y a mi hija a la pastoral penitenciaria, pensando que ahí estaba mi llamado. En una de las reuniones que realizábamos para planificar las visitas a las cárceles, sentí un fuerte cólico, del cual me tuvieron que ingresar de emergencia al hospital Enrique Garcés. El diagnóstico fue que se estrangularon 2 hernias que se me produjo por una operación en la que me hicieron
una cirugía de la vesícula biliar y me dio peritonitis. Durante el tiempo que estuve interna, vinieron las hermanas de la comunidad, especialmente de los que visitan a los enfermos. Fue entonces que sentí el llamado de Dios a formar parte de este hermoso ministerio Jesús Médico Divino, a través del cual he podido acompañar a las hermanas ministras a evangelizar en hospitales y en las casas. El Señor bendijo mi vida con un carro del cual permitió que mi esposo nos acompañara. Eso facilitó nuestro traslado, llegando con la comunión a enfermos graves. Dios permitió atenderlos con el santo viático. Le doy gracias a Dios porque en este tiempo que he colaborado me siento feliz y realizada para la gloria de Dios. Mi nombre es Lorena Quinteros. Pertenezco a la comunidad Pentecostés. Ingresé en el año 2010. El Señor me dio la perseverancia. Pertenezco al grupo de oración Jesús Purificador. El Señor me dio la gracia de sentir el llamado a servir con amor. El 11 de noviembre del 2015 me integré al ministerio de visita a los enfermos. Es una experiencia muy linda, llena de amor, servir al Señor. Te animo, hermano, hermana. Te hago la cordial invitación que seas parte de nuestro ministerio, Jesús Médico Divino. Ven y siente el amor de Dios. Nuestro ministerio se reúne el segundo y cuarto miércoles de cada mes, de 4 a 6 de la tarde. Como estamos en tiempo de pandemia, nos reunimos vía WhatsApp. Ven y sírvele al Señor en el hermano enfermo. Hermanos, con el amor de Dios, les doy la bienvenida a nuestro ministerio. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.